Vale, pues buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Open Hub, nuestro espacio para compartir conocimiento. Hoy tenemos con nosotros a Javier Velilla, socio director de Comuniza, una consultora de branding que fue fundada en 2010 en Barcelona. Ya llevan unos cuantos añitos. Y Javier, hoy estás aquí con nosotros porque para Sequoia pues eres todo un referente en este campo y ya, como te comenté, varios compis habían insistido en innumerables ocasiones que teníamos que conseguir que vinieras a un Open Hub y dicho y hecho, fue muy fácil contigo y aceptarte rápidamente, así que ya te doy paso para que tú te presentes, que tienes un largo background y recorrido y nada, muchas gracias por estar aquí. Luisa, muchísimas gracias por invitarme, un honor y enhorabuena por montar cosas de este estilo que ayuda a que nos conozcamos y conectemos y yo, en mi caso, pues feliz de poder contar un poquito las obsesiones, ¿no? que tengo, en este caso muy vinculado a dos de los temas que más me interesan, que es la gestión de marca, el branding y eso que llamamos el tiempo, ¿no? Soy Javier, en Google soy Javier Lilla, por lo tanto fácil. Soy muy LinkedIn y me buscáis allí, me bicheáis. Yo tengo como una doble vida. Por un lado, soy uno de los dos socios de Comuniza, que es una consultora de branding que hemos hecho pues 800 proyectos en estos 15 años que comentaba Luisa. Y por otro lado, también codirijo una plataforma que se llama Brandemia, de temas de tanto de contenidos como formación en el ámbito del branding. Un poco por poner cifras, nos visitan anualmente 2,5 millones de usuarios, que ya es una cifra para una plataforma de este estilo considerable. Yo nací en enero. De hecho, en la sesión tengo un muy buen amigo del cole que nació en diciembre. Y hay un punto aquí, ¿no? del tema del tiempo, ¿no? La gente que nace en diciembre, él nació el 31, 31 de diciembre está a horas de ser de un curso menos que el mío. Por lo tanto, quizá no hubiésemos sido amigos. Y yo soy de enero, por unos días podría haber nacido un curso antes. Y esta cosa cómo el tiempo afecta, siempre lo he tenido en la cabeza y me ha generado como fetiche, ¿no? De cuántas cosas cambian simplemente por el tiempo, ¿no? Cómo nacemos, envejecemos, cómo morimos y qué cosas nos suceden en uno u en otra dinámica, ¿no? Y yo siempre cuento este chascarrillo porque a mí me cambió la vida y mi madre hizo su tesis doctoral con una máquina de escribir y yo jugaba de pequeño con mi hermano pues a escribir con esa máquina de escribir y era como divertido meter papeles y los que sois un poco más mayores seguro que os suena este objeto. Y yo con 18 años decidí estudiar como primera carrera periodismo y obligaban, en aquel momento, estamos hablando de más tiempo del que quiero reconocer, a comprarte un ordenador portátil. En aquel momento, tener un portátil con 18 años te cambiaba la vida, porque los que tenían unos poquitos días más que yo, es decir, los de una generación antes que la mía, estudiaron con máquina de escribir. Y no es lo mismo llevar una máquina de escribir en el brazo que llevar un ordenador portátil. Y eso tiene que ver con que mi generación, yo siempre he pensado que ha sido mucho más competitiva porque éramos mucho más digitales, porque entregar un ordenador portátil a alguien con 18 le permite acceder a una serie de cosas que una máquina de escribir no hace. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, todos éramos estudiantes de periodismo. Un cambio tecnológico determina mucho cómo te vais la vida en adelante. Y esta cosa del tiempo siempre me ha tenido ahí como preocupado y como un poco este formato, ¿no? que tenéis es de contar cosas que tiene la gente en la cabeza. Pensé, pues traigo estas dos fetiches y a ver qué, ¿no? Y en el mundo de las marcas hay como un lugar común que se dice, ¿no? La coherencia y la consistencia y la repetición, ¿no? Y ponemos estos ejemplos de Shell o de Leica, ¿no? Que desde hace más de 100 años mantienen un logotipo más o menos equivalente. Y esto es una manera de construir marcas, pero luego, ¿no? Lo vemos incluso en cómo Zuckerberg tiene el outfit de buen rollo, que es este outfit que se pone
de emprendedor, que cada vez le vemos menos, y luego tiene el outfit de mal rollo, que es el que le vemos más, que es esta camisa blanca, corbata azul y chaqueta negra, ¿no? Con el que está yendo a dar explicaciones a sitios. Pero lo que vemos es que muchas personas, muchas marcas tienen identidad a partir de la repetición. Y cuanto más repites, fijaos como los keynotes de Steve Jobs, cuanto más repites, más se te identifica, ¿no? Pero luego vemos también cuando nos colocamos en una situación como más contemporánea y más actual, vemos cómo hay una hiperaceleración de los tiempos y una marca como Uber cambia de logotipo 3 veces en menos de 10 años, ¿no? En 6 años, 2012, 2016, 2018, vemos 3 cambios, ¿no? Y el de 2018 parece que ha hecho fortuna, pero vemos una velocidad muy grande, ¿no? Y yo colecciono tweets, que ahora no sé si se dice tweets o sheets o cómo se dice, pero que también es un síntoma del tiempo. Colecciono tweets divertidos como este de Susana, ¿no? Que dice en 2010 Time dice que el personaje del año es Zuckerberg y en 2021 nos insta a todos a borrar Facebook. Han pasado solo 11 años y todo cambia a hipervelocidad. O lo que ha sucedido ahora, ¿no? Que casi es como una especie de Fast and Furious 24, que es, ¿no? Fortune planteó hace unos años la era de los unicornios y cómo hoy en la portada que sacaron hace poco más de un mes, habla de que este unicornio le ha triturado la vida, ¿no? Y esta hipervelocidad tiene que ver con cómo gestionamos las marcas, ¿no? Y cuando hacemos una relación entre marcas, tiempo, personas, yo creo que hay alguna certeza que podemos conectar, ¿no? Y no hay más que ver cómo las personas hacen una foto. Como tú dices, oye, haz el gesto de hacer una foto, podemos hacer una diferencia muy clara entre las nuevas generaciones y los millennials, ¿no? Y hay un eje, ¿no? En el eje vertical o el eje horizontal, y qué entendemos por foto cambia radicalmente, ¿no? Cuando vamos a un producto o un servicio, al final el tiempo le determina mucho, ¿no? Qué cambios tecnológicos, culturales, económicos hay, hace que tenga que evolucionar, que tenga que desarrollarse y tenga que hacer cosas distintas. Yo la charla de hoy traigo un poco este modelo de ciclo de vida de producto, pero lo llevo en clave de marca, ¿no? Y es un modelo que plantearon estos dos tipos. Ever Rogers me parece que es un modelo muy claro, que además tiene mucho que ver con tecnología y habla un poco de esta curva, ¿no? Me recuerda un poco el sombrero del Principito, ¿no? Y lo que habla es esta línea en el tiempo. Tenemos por un lado los innovadores y primeros seguidores, que es una cantidad de mercado no grande, pero que tiene unas reglas muy distintas, ¿no? Y si os fijáis, hay un filete en medio que separa a los primeros seguidores de la mayoría temprana, que se llama el abismo, ¿no? Y que muchos de los proyectos de innovación que vemos mueren en el momento, en el pasar de los primeros seguidores a la mayoría temprana, porque el usuario quiere una cosa distinta. Esto está súper documentado, este tipo de mirada sobre a qué mercado vamos, y yo lo que hice es un pequeño giro sobre cómo las marcas tienen que tener en cuenta dónde están y además que las marcas se van moviendo, porque a medida que la marca va haciendo penetración de mercado, se mueve de innovadores a primeros seguidores, de primeros seguidores a media temprana, de media temprana a media tardía y luego a rezagados, ¿no? Y entonces la marca tiene que modificar. Cuando pensamos en qué quiere un usuario en cada fase, los innovadores quieren principalmente fuerza bruta en prestaciones. Pero ¿no? Los innovadores lo que quieren es que haga más cosas, que haga más cosas diferentes y son pues esa mirada como más de futuro, más techy. Están muy preparados para el cambio cultural, pero los primeros seguidores en realidad lo que quieren es una visión, un punto de vista. ¿Qué pasa entre los innovadores y los primeros seguidores? Es que necesito cambiar la marca, no me va a valer la misma. Pero cuando cruzo el abismo desde la visión, lo que vemos en la mayoría temprana es que lo que queremos es conveniencia. Yo compro punto de vista si soy primer seguidor, pero compro conveniencia, compro seguridad, compro automatización cuando soy mayoría temprana, ¿no? Y cada uno de estos insights obliga a la marca a hacer cosas distintas, ¿no? Yo creo que en los innovadores, en esa fase, lo que quieren es, ¿no? Hay un deseo muy grande por su parte de aprender y descubrir una técnica y están muy preparados
para el aprendizaje, ¿no? Para cambio de comportamiento, para cambio de statu quo y por lo tanto queremos marcas que reten las reglas convencionales de la categoría y eso pasa, por ejemplo, con que son usuarios muy preparados para que en la tensión entre la diferencia y la pertenencia en la categoría, la pertenencia es me parezco a mi categoría y la diferencia es soy muy distinto a la categoría, en esa tensión que es constante, están más preparados para ser muy diferentes que para ser parecidos. Y por lo tanto busco una iconicidad de marca radical. Lo que hizo Apple en su día con todo el trabajo de Steve Jobs, incluso ya en el propio nombre, tiene que ver con cómo protejo la iconicidad, ¿no? Cómo convierto mi mensaje en marca. Y, por ejemplo, Eura, ¿no? Cómo está trabajando en ese discurso muy claro de activismo, copies de este estilo en puntos de físicos súper rotundos, porque me ayuda a entender dónde estoy, ¿no? O cómo, por ejemplo, el agua, ¿no? Aquí te dice no te espantes, solo es agua, pero te la empaqueto en un formato muy parecido a cerveza. Y fijaos que esto es un envase que sirve para un refresco, para una cerveza, pero no sirve ni para vino ni para agua, porque no estamos preparados para absorber esto, o como lo que estamos viendo con la kombucha, que se está poniendo como muy de moda, que es cómo el envase se parece más a las pócimas del siglo XIX en el lejano oeste que no a un refresco, porque se quieren alejar de refresco y utilizan un imaginario más parecido casi a semimedicamento antiguo, ¿no? A vintage. ¿Por qué? Porque en este momento lo que quiero es una cierta iconicidad, ¿no? Cuando evolucionamos al segundo bloque, ¿no? A los primeros seguidores, lo que vemos es que ya no es gente que quiere prestaciones, sino que quiere una visión y por lo tanto lo que quieren es ellos proyectar un statu quo. Quieren reinventar la categoría y aquí aparecen principalmente hábitos de estilo de vida. Sigue siendo importante la diferencia versus la pertenencia, pero es un poquito menos. Ya no tiene dos flechas de mayor que, sino que solo una. Y aquí lo que trabajamos es principalmente el punto de vista. Y son marcas que necesitan tener una mirada muy, muy concreta. Yo creo que Elon Musk es uno de los, no sé, de los CEOs con más capacidad de riesgo que tenemos ahora mismo en grandes empresas. Y fijaos cómo casi todos los frontales de coches, yo de coches no sé mucho, pero casi todos los frontales de coches, fijaos aquí BMW, ha habido una tendencia muy grande a que tengan cara de enfadados. No sé si veis, pero a mí me parece que cada vez más, a medida que nos descendemos en el eje vertical de este gráfico, lo que vemos es vehículos que tienen cara de, ¿no? Como un poquito enojada. Y los coches eléctricos, por lo visto, no deberían tener esta pieza, no necesitan, porque no necesitan meter el aire dentro del motor, pero aún así los primeros coches Tesla salieron con rejilla por delante. Porque Elon Musk es muy innovador, pero no está loco, y sacar un coche así en el primer minuto hubiese generado fricción. Es decir, es un límite en la iconicidad. Yo no estoy preparado que un coche de gran consumo como este Tesla, en una primera generación, no tenga rejilla. Solo cuando normalizo un vehículo que no hace ruido, que no tiene gasolina, que no... Una vez que normalizo esto, te puedo quitar la rejilla, pero no te la puedo quitar en el minuto cero porque nadie lo va a entender. Y sucede, ¿no? Como en el caso de Tesla juegan esta doble temperatura, cuando vemos la categoría de los subs, ¿no? Estos vehículos que parecen una especie de tanqueta en el espacio urbano, ¿no? Que son así grandes, se parecen todos muchísimo. Hay una convergencia de diseño enorme en todas las marcas y como Tesla para fomentar, hey, esto es algo nuevo, nosotros estamos en la frontera, necesitan sacar el Cybertruck que parece un vehículo extraterrestre, ¿no? Dentro de la categoría rompo todas las reglas de juego para volver a refrescar la capacidad de innovación y de ruptura del statu quo de una marca como Tesla, que si miráis a largo plazo y vemos un poco la visión y un poco la paranoia de Elon Musk, si coges la primera letra de cada modelo, pone Sexy Cars. Es una estrategia a 15 años vista que denota una visión de marca muy rotunda.
¿no? La S, el 3 en vez de la E por un tema de registro de marca, la X, la Y, la C de Cybertrack, ¿no? Cómo todo el portfolio de productos esconde como un huevo, ¿no? Un huevo de estos de Pascua, un pequeño secreto muy curioso, ¿no? O, por ejemplo, cómo en esta etapa, cómo necesito resignificar. Resignificar significa que yo tengo unas reglas de la categoría y cómo resignifico mi producto. Lo puedo hacer en clave funcional, como lo que hace Apple históricamente. Lo puedo hacer en clave ideológica, como por ejemplo hizo la luz con la revolución de los tejados, que había una resignificación muy grande de lo que entendemos por energía. Lo hemos visto clarísimamente con la resignificación tanto de la Barbie como del Volkswagen, ¿no? que era el coche seguramente del símbolo del pueblo nazi y como hoy es un coche vinculado al amor y a la rebeldía del statu quo, y Barbie, ¿no? de una sociedad tradicionalista a un modelo de feminismo. Ese ejercicio de resignificación en estas etapas es crucial. Yo creo que grandes perdedores, no sé, Marlboro hace 25 años estaba entre las principales marcas del mundo, hoy el tabaco no está ahí y como vemos grandes fabricantes de tabaco de nueva generación, de tabaco electrónico, cómo quieren resignificar lo que significa tabaco y cómo fumar se convierte en una cosa distinta y trabajan con imaginarios diferentes. En medio, entre los primeros seguidores y la mayoría temprana, está el abismo. Y el abismo significa que muchas veces tú lanzas una marca para las dos primeras cohortes y funciona, pero luego cuando saltas a esta mayoría temprana, que es donde está el grueso del mercado, fijaos que innovadores y primeros seguidores estamos hablando de un 15% de mercado y mayoría temprana es el 34%. Es decir, el grueso del mercado está en mayoría temprana y mayoría tardía y muchas empresas que no son de nicho solo van a sobrevivir si son capaces de estar aquí. ¿Y aquí qué quieren? Quieren un statu quo consolidado, quieren proteger la categoría. Es mucho más importante en construcción de marca aquí pertenecer a una categoría que retar la categoría. Quiero ser parecido a más que distinto a de. Y por lo tanto, es gente que puede esperar, que no quieren modas. Y además están dispuestos a pagar más si eres el líder de la categoría. Entonces, son dinámicas distintas. Yo en innovadores pago más por prestación, por músculo técnico, porque hago más cosas. En el caso de la mayoría temprana, estoy dispuesto a pagar más porque eres el líder. Y es una ecuación muy distinta en construcción de marca. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Fijaos lo que ha hecho Toyota, ¿no? De vender híbridos a vender coherencia con este concepto de conduce como piensas. Lo que le pasó a N26, a la izquierda tenemos un discurso súper potente de copy, ¿no? De no bullshit, que es como la marca nació en España. Y a medida que salgo de esa mayoría, o sea, de esos primeros usuarios y voy a la primera mayoría, necesito normalizar mi discurso y fijaos lo blandito que es esa de simplicidad y sobre todo de seguridad. Voy al fundamento de la categoría. Como antes tengo rock and roll y después tengo música de cámara, ¿no? Son dos realidades totalmente distintas porque necesito que pasen cosas distintas. Yo creo que una marca que está haciendo un ejercicio muy interesante ahí es Filming, que creo que está muy bien construida en ese proceso de maduración y cómo están sacando producto editorial en esta dirección. Y ahí veremos también en el caso de Vicio, ¿no? Que está haciendo ese salto, cómo es capaz de mantener un poco los atributos de marca y cómo sigue siendo relevante, ¿no? Vicio es una marca de hamburguesas aquí de Barcelona muy famosa, muy vinculada con la lujuria, el pecado, el vicio que llevan su propio nombre, muy en la línea de tomarte una hamburguesa guarra en tu casa a solas, ¿no? Este insight es muy poderoso y les permite pues, trabajar muy bien con el pecado. Aquí el gran desafío es cómo seguir estando de moda con un usuario que quiere mucha velocidad, sería el eje izquierda de lo que hemos visto, y a medida que me acerco a primera mayoría, necesito transmitir cosas diferentes. Claro, la mayoría tardía, cuando ya
evolucionamos de la mayoría temprana a la mayoría tardía, lo que encontramos son gente mucho más pragmática. Por lo tanto, es gente que no perdona el error, que quiere un perfil muy estándar, muy mainstream, ¿no? Y buscó cosas consolidadas, cosas notorias, cosas que funcionan y por lo tanto las marcas tienen que cuidar mucho, por un lado, el acceso, la disponibilidad en punto de venta o en espacio digital y el tono de voz, ¿no? Que sea lo más fácil, sencillo, accesible posible, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro aquí fue cuando todo el ecosistema, ¿no?, del iPhone cambia y hacen este tipo de copy. Es un copy de complicidad, es un copy de invisibilidad, ya no te hablo de modelo, ya no te hablo de... El modelo anterior, todos los copies tenían muchísimo superlativo, de más, mejor, siempre, nunca. Ahora voy a copies de este estilo o incluso voy a copies como privacidad, esto es el iPhone, ¿no? Voy a la verdadera palanca de toma de decisión que tienen muchos usuarios, que es, jo, tengo un problema con mi gestión digital y necesito que mi privacidad esté garantizada y ahí hay un esfuerzo por parte de Apple muy grande que tiene que ver con fundamentales a un usuario que cada vez es más escéptico. Y por último, este usuario, ¿no?, rezagado, ¿no?, que es súper conservador, que lo que quieren son marcas invisibles. En este caso quiero una marca que sea lo más básica, sencilla posible, porque lo que quiero principalmente es un servicio. Quiero una marca muy fácil, sin aristas, quiero una marca que sea capaz de utilizar sin problemas. El ejemplo más claro aquí en España es el Corte Inglés, que nos va indicando en qué estación estamos, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, y eso es fácil, no tiene ningún tipo de complejidad, porque fijaos la tensión competitiva. Esto es una zona de Pueblo Nuevo aquí en Barcelona, donde tienes los dos puntitos que os enseño de Google Maps, son dos restaurantes y los dos tienen estos rótulos. Uno pone restaurante libanés con la bandera del Líbano y debajo, al lado tienes otro que pone el auténtico restaurante libanés, también con la banderita del Líbano. El de la izquierda tiene fotos de los platos, el de la derecha tiene fotos de los platos y tienen la misma comida. Por lo tanto, indistinguibles. Eso es lo que sucede en este espacio. Nos encontramos marcas que no quieren arriesgar y por lo tanto están dentro del código de la categoría. La categoría de los restaurantes libaneses tienen la bandera del Líbano, las recetas típicas del Líbano y las fotos de los platos. Y eso hace que dos restaurantes a menos de 25 metros tengan exactamente la misma propuesta de valor y el mismo discurso, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver pues, cosas que pasan en el mundo de la banca o qué significa hoy agilidad, ¿no? Es casi todos los bancos tienen un discurso muy equivalente, muy parecido. La libertad de tu dinero, haz lo que quieras con tu dinero y esas cosas. Y hoy la palanca competitiva va a ser, por ejemplo, pues qué significa hoy no banca, sino agilidad. Es decir, cuántos días necesito para abrir una cuenta y cuántos clics necesito para abrir una cuenta. Eso van a ser las palancas que deciden si un usuario va a un sitio u otro, porque el usuario es mucho más pragmático, mucho más escéptico, mucho más concreto, ¿no? Cuando vemos en el tiempo, un poco después de este modelo de etapas de que yo estoy enamorado, ¿no? A mí me gusta siempre trabajar mucho con datos y en pandemia tenemos la suerte de tener un volumen de usuarios muy grande y les podemos ir haciendo preguntas y estuvimos viendo, ¿no? Un poco, siempre les preguntamos, oye, ¿hacia dónde va el branding que tenéis en la mesa? ¿Qué os preocupa? ¿Con qué estáis trabajando? Y sacamos siempre como un poco el listado de las 10, 12 tendencias, las 10, 12 ideas fuerza que creemos que van a estar ahí. Por ejemplo, y veremos, fijaos la tendencia 3, ¿no? Marcas mucho más disruptivas, marcas mucho más de riesgo, mucho más radicales. Y al mismo tiempo en el 7, marcas mucho más humanas y personalizadas, ¿no? Ya no son marcas de personalización, sino incluso más allá, marcas personales. En esa tensión, lo que vimos es también en preferencias, cómo dentro de las prioridades hacia dónde se va a enfocar el branding en los próximos meses, es que la clave va a estar en experiencia de cliente, experiencia de usuario. Y ahí es donde tiene que ver mucho cómo conectamos ciclo de vida con marca.
Es posible que no pueda tocar el logo, es posible que no pueda tocar los fundamentos de la plataforma de marca, es muy posible que no pueda tocar la arquitectura de marca, pero donde voy a tener un recorrido muy grande va a ser, yo creo, en experiencia de usuario y en consecuencia en todo lo que tiene que ver con sistema visual. Yo creo que ahí es donde va a haber más desafío porque es la manera que tenemos de ser más relevantes con usuarios que evolucionan en el tiempo y que tienen un poquito reglas distintas. Y esto es lo que había preparado para hoy. Si tenéis dudas, inquietudes, quejas, pues es el momento. Muchísimas gracias. Nada, a ti, Javier, muchas gracias. No sé si alguno de mis compis quiere aportar algo. Vale. ¿Chema? Mira, Chema Yo. levanta la mano. Súper. Buenos días. Buenos días, Chema. Gracias por la charla, Javier. Súper inspiradora algunos de los insights que has transmitido. Me quiero quedar con este ultimísimo que acabas de soltar, que es para mí es un bombazo. No puedo tocar la marca, no puedo tocar la identidad de una marca, es muy complicado atacar distintas partes de esa identidad, pero lo que sí que puedo es, no toser, perdón, lo que sí que puedo es influir sobre la experiencia de usuario Sí, con esa marca. totalmente. Desarrolla esto un poquito más, porque Totalmente. esto es como un bomba que va cayendo. Es decir, los que estamos ahí fuera en la arena de las relaciones entre personas, defendiendo una visión de las cosas, pues nos encontramos a los tecnólogos y cómo defienden aguerridamente, con millones de euros, por qué hay que elegir tecnología y luego ya lo demás vendrá, ¿no? Sí. Pero también vemos a los marqueteros, vemos a los que defienden la marca, vemos a los que estamos intentando plantear una visión muy desde las personas y muy desde la experiencia de usuario. O sea, hay como muchas tribus intentando convencer a las compañías de cuál es el mejor camino, ¿no? Pero esto que acabas de decir es súper interesante. ¿Podrías desarrollar un poquito más? ¿O qué visión tienes tú de esto? Es decir, dices, esto es lo que va a pegar ahora o en los próximos años, o desarrollalo un poco más y así tomo notas. Súper. A ver, o sea, la pregunta, Chema, es la pregunta. Yo creo que todos los que estamos ahora mismo construyendo relevancia para nuestros clientes, estamos con esta inquietud. La receta que nos enseñaron y la que yo aprendí en la carrera, y luego en los libros, incluso en mi primera etapa profesional, tenía que ver con que una marca que tiene identidad necesita repetirse. Identidad tiene que ver con idem. Idem es repetición. Entonces, una manera de construir identidad era repetir, repetir y repetir. De hecho, un adolescente tiene crisis de identidad porque cada día se levanta siendo una persona distinta. El problema que tiene la identidad es que nos aburre, porque es previsible. Yo creo que hay una pelea muy grande cultural en la gestión de la relevancia y es, oye, prefiero ser relevante, prefiero ser consistente, porque la relevancia se ha vuelto imposible y vosotros que sabéis de digital más que yo, la relevancia se ha vuelto imposible. Entonces, en la pelea entre ser relevante y ser consistente, la consistencia tiene que ceder un poquito de espacio. ¿Cuánto espacio? Un poquito de espacio. Porque ser irrelevante es durísimo, es irreversible. Si tú eres irrelevante en un timeline, eres irrelevante para siempre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo creo que una marca se construye un poco por pirámide. El elemento cumbre es el naming. Y Uber ha cambiado de nombre, se ha cambiado de logo, pero no de nombre, porque cambiar de nombre tiene una complejidad mayor. Luego tengo logotipo, luego tengo todo el sistema de color. Son los elementos en la cúspide de la pirámide. Cuanto más arriba estoy, más difícil es cambiarlo. A medida que voy bajando, me permite ir modificando cosas. Fíjate cómo N26, el ejemplo que te ponía, sin cambiar logo, sin cambiar colores, solamente cambiando tono de voz, estoy en otro sitio y me dirijo a un usuario distinto. Yo creo que la clave va a ser cómo desde mis fundamentales, sin mover mucho mis fundamentales, extiendo la marca en tiempos y en consecuencia contextos distintos. Y ese es
gran desafío, porque si tengo que cambiarlo todo, es muy doloroso y cuesta mucho dinero. Hay un ejemplo muy interesante, yo ahora no tengo la cifra exacta, pero si te interesase, Chema, me escribes luego y te la paso, sobre que sacó Coca-Cola. Coca-Cola, yo creo que no hay un humano en el mundo que no sepa qué es Coca-Cola, ¿sabes? Es decir, no sé, los niños ya deben venir con el chip implantado, porque o sea, todo el mundo lo sabe. Sacaron una línea de Coca-Colas en Navidad blanca. Y no funcionó porque la gente no asoció una Coca-Cola blanca a Coca-Cola. Y pensaban que era una falsificación, un error. Y piensa, estaba en el mismo lineal que Coca-Cola siempre, ¿no? O sea, con todos los puntos de contexto para que pudieses identificarlo y la gente no identifica. Entonces, las marcas tienen esta perversión. Yo necesito modificar cosas, pero si me paso modificándolas no me reconoces. Y si no me reconoces, estás fuera de órbita porque el reconocimiento es la primera palanca de una marca. Pero yo tengo luego, vuelvo en la pirámide, en los elementos por abajo, muy vinculados a experiencia de cliente, donde ahí puedo hacer muchísimas cosas. Tono de voz, puntos de contacto, sistema visual, iconografía, dirección de arte de foto. O sea, ahí hay un volumen de cosas que puedo graduar muy, 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 muy grande. Y se trata de activar eso. No sé si respondo tu cuestión, pero es la Sí, cuestión, Chema, ¿eh? Digo que creo que sí. todo el O sea, sector estamos ahí con la máxima intensidad. sí, yo creo, o sea, normalmente cuando, o sea, no nos hemos encontrado en el mercado intentando engañar a un cliente. Ojalá alguna vez lo vayamos de la mano porque será súper interesante. Me encantaría, de verdad. Pero yo me encuentro que cuando transmitimos ese discurso de ¿tienes identidad de marca? Y te dicen, sí, enséñamela. Y te la enseñan y ves que la última hoja llega a la taza, la gorra, la mochila, Sí, la sudadera y cómo podría ser la web o cómo podría ser una app si sí, decidieras tenerla. sí. Claro, nosotros como Sequoias ahí nos abalanzamos, ¿no? Y tratamos de contar cuánto se puede extender eso, hasta Claro, dónde es eficiente. o sea, necesario Claro, extender esto, ¿no? claro, claro. Lo que pasa es que, claro, al cliente le cuesta muchísimo ver esto, pero muchísimo, muchísimo. Es que el comportamiento de un botón en un activo digital de tu ecosistema es Sí, marca. total. Es marca. ¿Cómo se comporta ese Chema, pinche botón? pero fíjate, claro, vosotros en digital y yo en marca. Claro, ¿tiene que estar el color del CTA en el manual de marca? Pues yo tengo grandes dudas. Porque los de digital sabéis de botones más que los de branding. Dos, porque el color del botón tiene obsolescencia. El color de identidad no, pero el botón de acción sí tiene obsolescencia. Mm. Entonces, ¿en dónde cuelga, o sea, dónde coloco ese color de CTA? Hay que pensarlo bien. Porque si solo está en vuestra mesa, puede llegar a ser muy frívolo. Cuando digo vuestra, me refiero en digital. Puede llegar a ser muy Mm. frívolo y por lo tanto pierdo palancas, pero si lo coloco en la mía, lo fosilizo. Y en esa guerra creo que estamos. Sí, Sin, cierto, sin, sin cierto. que haya una respuesta única, sin que haya una respuesta correcta. Pero ahí será cómo tenemos la máxima complicidad, vuestro mundo y mi mundo, para que demos el máximo valor a los clientes. Sí. Nosotros estamos descubriendo con algunos clientes que se acercan a nosotros, clientes de B2B, es decir, Ujú. los clientes grises, los no Sí, Apple, los no Coca-Cola, sí, ¿no? sí, Ahora mismo, además, estamos trabajando una propuesta súper bonita para para una empresa cortadora de metal. Es decir, una empresa que su servicio es tener grandes instalaciones con unas máquinas espectaculares donde ujú, metes acero y esas máquinas te cortan el acero como tú quieras, ¿no? sí, Bueno, pues están empezando a plantearse invertir en su marca. total. Sí. Es que Y claro, el B2B es el nuevo B2C. exacto. Y alucinas porque
el cambio cultural que tienen que hacer para, o sea, es decir, claro, ellos lo vemos mucho, ¿no? Las personas con las que nos contactan son personas de la índole del marketing, de la comunicación, ¿no? Que han entrado, que han llegado a esas grandes compañías y de repente han visto que hay algo que no se está haciendo, ¿no? Entonces lo ponen encima de la mesa y si hay una dirección un poco visionaria, de repente pues surge una oportunidad. Salen al mercado y buscan quién les puede ayudar a esto, ¿no? Sí, Y bueno, sí. pues tienes la fortuna de que apareces tú por ahí. Pero cuando les empiezas a contar habéis dado en el clavo, muy buen camino, o sea, lo estáis haciendo muy bien. Pero luego el 2 es, y ahora os voy a contar qué hay que hacer, claro, dicen, madre mía, Ya. todo lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Hay una gran oportunidad por ahí, es súper interesante. Yo además les ponía, por ejemplo, un ejemplo que es cierto que en estas presentaciones como la que nos has hecho, hay muchas veces que piensas, claro, es que estás yendo a Apple, estás yendo a Coca-Cola, No, ¿no? no, Estás no, yendo para nada. a los topes de gama, ¿no? Sí. Pero son muy buenos para ejemplificar, son muy Sí. buenos para ejemplificar cosas. Y hay una, por ejemplo, en Apple que yo la utilizo mucho, y no sé si estarás de acuerdo, es que, y tiene que ver mucho con ese tono, ¿no? O cómo nosotros entendemos el tema del tono. Tú, Apple, te transmite unas cosas los productos, te transmiten unas cosas sus activos, te transmiten una cosa su marca, pero luego cuando vas a una tienda, te tratan de una manera Apple. Y Totalmente. eso está parametrizadísimo. Y es Totalmente. fantástico porque te sientes abrazado. O sea, Totalmente. te sientes súper feliz. Esa experiencia es casi siempre, ¿eh? Oye, a ver, igual te coge uno que está enfadado, tiene un día malo y no te atiende bien, ¿no? Pero normalmente la atención es, joder, es maravillosa. Y eso Sí. es un muy buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo tiene que tratar una empresa que corta acero a sus clientes? Claro. Claro. Menudo reto, ¿no? O sea, Sí. qué retazo. Efectivamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues eso es parte de la marca, no solo cambiar Absolutamente. Absolutamente. y ahí hay un reto muy, muy, muy grande que nosotros los de digital también lo podemos afrontar al Bueno, mundo físico, ¿no? porque ahí convergemos, porque ahí convergemos. Yo creo que la experiencia de cliente, o sea, al final, una marca bien definida, yo me la imagino con estas 4 Ps, que es un poco patillada de las 4 Ps del marketing, pero que tiene que ver Sí. con propósito, procesos, productos y personas. Claro, propósito, procesos, productos y personas tiene que ver con lo que tú dices. Y cómo lo extiendo. Y claro, la consecuencia de eso no solo es una identificación, que es lo que hacen las marcas en la versión 1.0, sino principalmente es una conexión y es un envoltorio. Y ese envoltorio pasa por la experiencia. Y ahí necesitamos hacer muchísimo más de lo que hacemos. Y para muchas marcas, o sea, para una peluquería, la experiencia de cliente es su ventaja competitiva. Tú puedes poner peluquería en el rótulo, solo peluquería. Pero cómo te digo buenos días, cómo te pido hora, cómo soy puntual o no, cómo te hago un masaje craneal cuando acabo de cortarte el pelo, eso que es la experiencia de cliente, y no tiene que ver con el cortarte el pelo en sentido estricto, es lo que marca si voy a repetir o no. Y esa situación determina. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Por cosas de las vidas nos ha tocado a veces alquilar coches por la empresa. Y había un proveedor que te obligaba a entrar en su intranet a descargarte la factura. Y yo pienso, y hay otro proveedor que me la envía por mail. A igualdad de precio e igualdad de servicio, prefiero que me la envíes por mail. Porque normalmente cuando voy de viaje por trabajo ya se me acumula ¿no? Se me acumula la cantidad de cosas que tengo que hacer. Lo que me falta es entrar en el gestor de contraseñas, copiar la contraseña, meterme en la plataforma, buscar cómo funciona eso, que ni idea, descargarme la factura. Dios mío, mándamela por mail. Entonces, mandarla por mail es una ventaja competitiva. Y yo puedo vincular eso a experiencia de cliente, que sería un piso, pero lo puedo vincular a marca, que sería otro piso. Sí, Y nosotros hemos trabajado mucho, por ejemplo, en el ámbito, pues no sé, en el tema hospitalario, en el tema hotelero, en el tema de formación universitaria, son clientes que te hemos hecho mucha cosa, y en el tema bancario, donde más, claro, la banca, es que todos ofrecen el mismo servicio. La diferencia entre un banco y otro es la experiencia de cliente. Pero la total. experiencia de cliente nace de una plataforma de marca
que dice qué soy, qué no soy, ¿no? Y cómo me quiero relacionar con mi entorno. Y como tú muy bien dices, el horizonte ahí es infinito. O sea, todo lo susceptible de ser activado es infinito. O sea, puedes hacer infinitas cosas. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque nos da un terreno de juego infinito para los que nos gusta cacharrear. Absolutamente. Hay que buscar un hueco, Javier, hay que charlar, ¿eh? Aquí veo Me encantaría, que Chema. podemos hacer cositas. Bueno, a nosotros somos chiquititos y nos cuesta un montón convencer a las compañías de cuál es el camino, ¿no? Nos cuesta un montón. Entonces, cuando sumamos fuerzas es más fácil. No me escuches a mí, escucha a Javier, que sabe más que yo. Bueno. Eso puede ser una interesante. No sé. Javier, a mí me gustaría preguntarte cuál es tu opinión o visión, porque muchas veces hablamos de experiencia de usuario, como que miramos mucho hacia afuera y creo que también una parte importante es como mirarse hacia adentro, ¿no? Y empezar a cambiar desde dentro. Y me gustaría saber qué parte crees que son críticas, por ejemplo, incluso la cultura, la estrategia, incluso la manera de comunicarte, que a veces son como los grandes olvidados o lo damos todo por hecho. Sí. Y creo que esas partes también hay que trabajarlas para que luego lo demás salga bien y ofrecer esa buena experiencia de usuario. Y me gustaría saber qué piensas en cuanto a eso. Aquí, sin ánimo de salir a gorrazos, son como las capas de cebolla, ¿no? Y como me toca dar la ponencia a mí, me llevo el ascua a mi terreno, ¿vale? Muy, muy capcioso lo que digo. Pero por un lado está, la primera capa sería la experiencia de cliente. La experiencia de cliente muy controlada por el equipo comercial. Luego yo tengo la experiencia de usuario, que es alguien que no es solo cliente, ¿no? Y hablamos de esta fase de descubrimiento, consideración, decisión, uso, exhibición. Claro, el uso es cliente, pero todo lo que no es uso es una cosa que no es cliente, que es usuario. ¿Estáis de acuerdo hasta aquí, verdad? Entonces nos ampliaba el espectro, nos ampliaba la mirada y yo creo que ha sido muy afortunado. Hay gente del sector del branding, nosotros estamos en esa órbita, que creemos que hay una capa de cebolla fuera, que es la experiencia de marca. Porque la experiencia de marca es qué le pasa a un proveedor, qué le pasa a un empleado, qué le pasa a un simpatizante. Yo puedo no haber comprado una camiseta de fútbol o haber ido a un campo de fútbol en la vida, pero puedo ser simpatizante de un club, que además coincide que quizá está a 3.000 kilómetros de mi casa. La brand experience es un pasito más a lo que tendríamos que pensar como usuario. Porque el usuario es alguien que ya está interaccionando con algún activo mío. Pero una marca es más amplia. Cuando tenemos esa órbita, la cantidad de espacios donde tenemos que ser relevantes crece mucho. Proveedores, clientes, empleados, ex empleados. Es decir, la cantidad de sujetos donde mi marca tiene la vocación de ser relevante, crece muchísimo. Y yo creo que hacia allí hay que ir y la parte de cultura y gestión de las personas va a ser decisivo, más difícil que nunca. Nosotros trabajamos con algún cliente y yo siempre digo, cuesta más encontrar una buena persona para el equipo, un buen trabajador, que conseguir un buen cliente. Son más fáciles los clientes que las personas porque es muy difícil conseguir personas que estén alineadas a tu cultura, a tu manera de hacer. Entonces, como eso ya sucede, va a ser uno de los grandes frentes y estamos trabajando en algún proyecto grande para algunas de las empresas más grandes de España en temas de employer branding y será decisivo. Y cómo employer branding y branding va a tender a fusionarse. Vale. ¿Te sirve la respuesta o necesitas que desarrolle más, Luisa? Sí, sí que me servía. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Venga, Chema. Esta es la pregunta del millón, porque no lo has contado y seguro que tienes opinión de ello. Inteligencia artificial. Pero es que eso daría para... Bueno, pues danos tu opinión de caña, de tomar una caña y un pincho, ¿no? Vale. Oye, Javier, branding e inteligencia artificial, ¿eso cómo va a cohabitar, coexistir o quién va a matar a quién o cómo va a ser eso?
Vale. Pero es un trato que hacemos de caballeros y hay gente de testigo. Luego me cuentas tu visión. Vale. Vale. ¿Vale? Yo lo primero es ni idea, ni idea, ni idea. Pero mi sensación o la apuesta que estamos haciendo aquí en Comuniza, Olga Llopis y yo, pues por ejemplo, hemos hecho todos los cursos de inteligencia artificial que hemos podido, todos. Mi hipótesis es, no hay empresas con luz eléctrica y empresas sin luz eléctrica. No hay ni una. Todas tienen luz eléctrica. No hay empresas con ordenador y empresas sin ordenador. Todas tienen ordenador. No hay empresas con Internet y empresas sin Internet. O muy pocas. Por lo tanto, no va a haber empresas con inteligencia artificial y empresas sin inteligencia artificial. Va a haber todas con. Y eso es una certeza que ya te pone en tu sitio. Entonces, ¿cómo se hacía cualquier proceso en mi sector del branding antes de Internet? Cambia mucho. Yo en mi primer trabajo fui periodista económico y recibíamos las noticias por teletipos y por fax. Joder. Entonces, el proceso casi industrial de trabajo, pues no tiene nada que ver. Y van los mensajeros arriba y abajo enviando CDs. Y yo creo que eso lo cambia todo. El proceso industrial de cómo hacemos las cosas en un momento en el que hay Internet, no tiene nada que ver. Yo, porque viví la brecha del Internet y la gente que es un poco más mayor que yo, pues vivió la brecha del ordenador. Yo creo que estamos en una fuerza igual de transformadora y no nos cabe en la cabeza cómo trabajábamos antes. O sea, cómo enviábamos algo a imprenta. O sea, es que a mí me estalla la cabeza cómo enviábamos algo a imprenta hace 20 años y cómo lo envío ahora. Nosotros, dentro del plan de crecimiento de la organización de Comuniza, en 2018 hicimos un plan de internacionalización para trabajar en más países. Y llegó la pandemia y aceleró la internacionalización porque de golpe normalizó el trabajo en remoto. Yo he volado a Latinoamérica pues igual 45 o 50 veces, pero normalizó no tener que volar. Y ha cambiado la capacidad que tiene una empresa como la mía de prestar servicios en México, Colombia, Argentina, Brasil. Y lo ha normalizado es que yo tengo clientes grandes que no me han visto nunca en 3D. La inteligencia artificial va a hacer eso en todo, con toda su fuerza, en los próximos años. Y por lo tanto, yo tengo que pensar, o al menos es mi hipótesis, que todo va a cambiar porque el ordenador cambió todo y Internet cambió todo. De hecho, vuestra empresa no existiría sin Internet. Con eso digo todo. ¿Cuál es tu mirada, Chema? Bueno, yo soy un poco más radical. ¿Más todavía? Venga, suelta, Un suelta. pelín más radical. Me molesta me molesta mucho toda esta generación de contenido que hay alrededor. Me molesta Bueno, por el hecho de porque que... estamos en el momento de crecepelo. Están del vendiendo hype. crecepelo. Sí. Pero lo que me molesta es que por primera vez estoy viendo, porque también yo soy un amante de la historia y trato de leer mucho para entender un poco, oye, de dónde venimos, porque es clave para entender dónde estamos y para dónde vamos. Y en esta materia es la primera vez que tengo la sensación de que lo que se está planteando es sustituir una cosa por la otra. Has puesto muy buenos ejemplos. La electricidad sustituye a la vela. Joder, es que la vela no tenía nada que hacer con la electricidad. Uh-huh. Pero mejoró mucho las cosas. El tema es que no solo nos da luz, que esa es la clave. Ya, vale, entiendo. El ejemplo del ordenador, pues Sí. el ordenador no sustituye, o sea, ¿a qué sustituyó el ordenador? El ordenador lo que hizo fue empoderarnos Claro. y permitirnos hacer muchas más cosas que antes no podíamos, ¿no? Decías, me estalla la cabeza cómo mandábamos las cosas a imprenta, ¿no? Bueno, sí. Pues la tecnología actual sigue mandando cosas a imprenta de una manera completamente diferente, o sea, es algo que han mejorado, pero el planteamiento este de que vienen los robots... no, claro, yo eso no, total. Claro, sí. Y que nos van a sustituir, sí. Hablo de inteligencia artificial o cómo se aplique esa inteligencia artificial, llevado un poco a esta conversación es
una inteligencia artificial con un buen prompt va a ser capaz de construirte una identidad de marca en 10 segundos. Total. Y va a acertar en un montón de cosas, ¿no? Y luego es cuestión de aplicar. Y eso es lo que me molesta. Eso es lo que me molesta, que el planteamiento de la inteligencia artificial es, que viene y que te va a quitar del medio. No, O claro, sea, te no. va a sustituir. Sí. Y claro, es como, pues entonces, ¿qué hacemos nosotros los profesionales de esto? ¿Nos rebelamos? Sí. O abrazamos lo de, no, yo también estoy haciendo cursos y me estoy interesando para tener una opinión sobre esto cuando salga el tema porque el cliente se agarra mucho al hype. Entonces también hay que entender al cliente, ¿no? El cliente, si hoy se habla de donuts, pues hay que llevar donuts a la reunión de credenciales, ¿no? El cliente se agarra al hype de la inteligencia artificial y nosotros hacemos archicursos de todo tipo para estar un poco documentados. Vale, pero en realidad, ¿qué hacemos? ¿Abrazamos ¿Cómo abrazamos la inteligencia artificial? ¿O vamos en contra de ella? Porque como la inteligencia artificial están intentando que nos sustituya, pues habrá que rebelarse, ¿no? Claro. Habrá que salir de la cueva con los palos para que se vaya el tigre este que me quiere comer. Claro, total. Pero fíjate que hace no tanto tiempo las imprentas tenían equipos de arte finalistas o incluso cajistas que ya no existen. Entonces, ahí va a haber una transformación de funciones. Porque cómo trabajamos hoy no tiene nada que ver con cómo trabajamos hace 50 años. Y yo creo que eso es un hecho, es decir, va a haber un cambio y cuando lo hacemos en clave macroeconómica es un cambio global y por lo tanto queda estadísticamente compensado. Cuando lo hacemos en clave micro, y yo ahí es donde tengo la gran cuestión. En clave micro es que va a haber personas que no van a poder hacer una transformación por habilidades, por conocimientos, por trayectoria. Y ahí, cuando bajamos a lo micro, es lo complejo porque mira, salía el otro día una necrológica, por desgracia, en La Vanguardia, de un impresor de La Vanguardia, que es el padre de un amigo mío, y él vivió los primeros años del ordenador en la imprenta. Pues rozando el larguero se adaptó, pero rozando el larguero. Porque en lo macroeconómico es evidente que hay que digitalizar una imprenta, porque mandar un periódico con lo que implica. Yo cuando fui periodista, mi jefe me venía a veces diciéndole, tío, si no cierras tu texto ahora, no llegamos a Burgos. Porque no llega, o sea, porque no es tiempo real. Hay un proceso que es más lento. Claro, en micro es como alguien que no trabaja con ordenador, como alguien que no trabaja con inteligencia artificial, trabaja con inteligencia artificial. Y ese salto en lo micro, es decir, en lo personal, en lo individual, en la historia humana concreta, a veces no es tan fácil la transformación. Gracias, Ana. Disculpa. Luisa, que levantas la mano. No sé si para cerrar. Sí, si quieres, con esta ya cerramos y no te robamos más tiempo. O sea, a mí me gustaría saber una vez más, y un poco ligada a la pregunta que te he hecho antes y haciendo foco en la parte de comunicación, ¿cómo se puede mejorar la experiencia de marca desde esa patita, ¿no? de la marca, desde la comunicación? Por ejemplo, ¿consolida más hablar de tus valores y de tu cultura o es más importante hablar de casos de éxito y cosas que haces? Vale, súper. Gracias, Maite, a ti. Seguro que es en la tensión entre lo declarativo y lo ejecutivo. Por lo tanto, si quieres generar una cultura de marca, te interesan hechos y no palabras. Se habla mucho, ¿no?, de qué es la estrategia. Estrategia es lo que tu organización hace, no es lo que pretende hacer. Por lo tanto, si quieres que pasen cosas, la clave es cómo convierto en operaciones lo que quiero que pase. Si quiero que mis atributos son la diversidad, la transparencia y vete a saber, necesito convertir eso en algo que se hace y no que se dice. Y hay que dedicarle mucho más esfuerzo a lo ejecutivo que a lo declarativo. Entonces, no,
utilizas la palabra comunicación, que es de donde yo vengo, el gran desafío es cómo lo convertimos en operaciones. O sea, cómo lo convertimos en procedimientos, en sistemas de toma de decisión, en modelos de gobernanza. Es decir, cómo bajamos a cosas que me ayudan a garantizar que algo vaya a ser así. Si solo es comunicación, estamos en el final o estamos al inicio del proceso, en formación, divulgación y demás, o estoy al final del proceso casi como relator, como periodista, es demasiado poco. Porque el grueso, donde está la verdadera diferencia, es en las cosas que pasan, las cosas que suceden. Y ahí es donde hay que incidir si quieres realizar el tipo de mirada que planteas, al menos desde mi punto de vista. Y eso es un cambio de rol y es un cambio también de interlocutor dentro de las organizaciones, porque no siempre nos vale comunicación y marketing. Ahí es donde yo quería llegar. Me imagino. Me imagino. Entonces, necesitamos interlocuciones distintas. O sea, por ejemplo, hay departamentos que son verticales y departamentos que son transversales. No siempre comunicación tiene un rol transversal. Si tiene un rol transversal, suenan los violines. De hecho, las organizaciones que comunicación tiene un rol transversal se nota. Pero si no, hay que buscar partner en otros departamentos que tengan relación transversal. ¿Quién está luchando en relación transversal? Tecnología, innovación, experiencia de cliente. Son departamentos que son más transversales a veces que comunicación, que se queda en lo estrictamente corporativo. Entonces, ahí hay oportunidades para hacer cosas que no siempre tu contraparte en cliente es comunicación. Vale. Respondida la pregunta. Sí, vale. O sea, nosotros, por ejemplo, en algún proyecto muy grande de marca, donde la marca es intensiva en talento, el interlocutor principal es recursos humanos. Pero yo puedo hacer cosas enormes de marca con recursos humanos, sin tocar el logo, sin tocar la paleta de color, sin tocar la parte física, pero tocar los fundamentos, desde luego. Vale. O sea, para ese cambio de procesos y de gobernanza, entiendo que estaréis incorporando perfiles diferentes a los típicos de agencia de marca, de compañía de branding. Depende de qué entiendas por los perfiles típicos. Nosotros, el equipo de diseño, que sería como lo que se asocia más a branding, por desgracia, y es una limitación, no llega al 25% del equipo. Vale. Bueno, pues con esto, Javier, cerramos ya. Muchísimas gracias. Iba a ser una horita y no nos queremos extender. Muchísimas gracias por venir y seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias por la complicidad y enhorabuena por este tipo de espacio, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a ti. Buen día. Gracias. Chao, Buen chao. día. Chao. Gracias. Hasta luego.